Eh, ¿Quién no habla del clima, del tiempo? Nosotros que estamos, que somos animales urbanos, nos ocupamos de esto, pero hay otra, no sé si decir preocupación, pero sí una tendencia en que las actividades industriales, las actividades agrícolas-ganaderas, están o van a estar o ya están directamente ligados con los factores climáticos. Y por ende, hay muchas empresas grandes, medianas, chicas o pequeñas o lo que sea. eh, no sé si está terminado o definido ya en la República Argentina, pero en muchas partes del mundo eh, no solo contratan contadores para llevar las finanzas y la actividad económica, no solo contratan técnicos, sino también ahora van en la búsqueda de profesionales que te den una perspectiva climática, en definitiva, ¿no? Y creo que es una actividad, y aprovecho para esto, y ya voy a conversar también con nuestro invitado, si realmente es así, que abre un campo de acción enorme y que tal vez los chicos hoy que están en la secundaria sin poder definir, y yo le diría que vayan a estudiar algo vinculado y relacionado con el clima, con el ambiente, con el medio ambiente o con lo que sea, porque son actividades que seguramente van a tener una salida laboral inmensa. Es un hombre que siempre hemos hablado nosotros y que siempre se ha prestado. Está en Europa haciendo un curso, está haciendo su doctorado allá en Europa, pero ha venido en vacaciones a disfrutar de Santiago. Él es holandés, se trata del ingeniero agrónomo con especialidad en agrometeorología, Howard Van Meer, que lo saludo. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bienvenido a su tierra, más allá Sí, de sí, que es holandés, de nuevo está. sí, hace más de 20 años que viví aquí. Sí, ¿cuántos años hace que está haciendo el doctorado en Holanda? 4 años son 3, ahora van 3 y son Sí. 4 en total. Ah, bien, bien, está Sí. bien. ¿Doctorado en qué sería? Bueno, justamente en el tema de los pronósticos estacionales Sí, y digamos, cómo podemos anticipar el tema del manejo agropecuario para, como, digamos, tomando en cuenta digamos, los pronósticos. bien, bien. Sí, y siempre, bueno, yo soy un amante de la Fórmula Uno y Ujú. decía, por ejemplo, o en Fórmula Uno en IndyCar, decía, empieza a llover en 12 minutos y termina en 8. Ajá. Y realmente se cumple. Sí, Entonces se para todo, en algunas categorías se para todo o anticipan. Y decía, ¿cómo no podemos prever eso? Digo, para la actividad agropecuaria, la actividad agroindustrial y todo lo demás. Pero antes de meternos en eso, eh, ¿es factible llegar a eso aquí en la Argentina? bueno, en este momento todavía no, porque nos falta, digamos, todo el punto de medición, ¿no? ¿Qué falta? ¿Satélite? ¿Qué falta? Radares, Lectura, radar. radares, sí, sobre Ah, todo radares, porque la lluvia al instante se mide con radares, digamos, ¿no? Aquí tenemos uno en las termas sí, que tiene un radio de 270 kilómetros más o menos, ¿no? en termas. Sí, y se puso hace unos 10 años atrás Ajá. y está funcionando bastante bien. Entonces ya podemos ¿Es un radar que saber, está en el dique? sí, Ah, que hay como un globo así, sí, una sí, cosa. sí, ahora sí. Bueno, Sí. eso son radares y en Europa y Estados Unidos tiene cada 20 kilómetros, 30 ¿Y kilómetros con uno. qué tipo de precisión se llega a esos radares? Bueno, ¿Cuál es? o sea, por cada se puede exactamente dónde está lloviendo en ese momento. ¿Y el desplazamiento también? Sí, ¿Todo, o todo? sea, se puede ver, o sea, los alertas que dan ahora Sí, a corto plazo ya hacen con el radar. Hay diferentes radares en diferentes puntos del país, ¿no? sí. Bueno, falta obviamente, pero digamos, hay hoy una cobertura bastante interesante como para saber dónde está lloviendo y con qué intensidad Qué incluso. bárbaro. Porque con tanta precisión que incluso cuando salen a clasificar los autos salen con determinada goma porque en 3 vueltas seguro tienen que Sí, volver a cambiar. Es increíble la precisión que tienen. sí, Eso se debe a la cantidad de radares, sí. no solo Y a la cantidad de gente que hay que está trabajando en eso, digamos, para que hacer los analiza la pronósticos. lectura. Sí, y eso también falta, o sea, todo lo que es la capacidad Ah, humana sí, para hacer los análisis de ese tipo también falta aquí, ¿no? sí. Muy Eh, lejos estamos. bueno, el tema estamos, bueno, sabemos que todo pasa por Buenos Aires y todo lo que es la meteorología como carrera Ujú. está en Buenos Aires, en la UBA, ¿no? Sí, Esta ciencia de la atmósfera y pare de contar, digamos, está todo muy muy nucleado ahí. centralizado. Sí, y lo que, bueno, el interior está muy olvidado en ese sentido, sobre todo el Sí, NOAA,
Pero bueno, como ahora cobró más relevancia el tema de la producción agropecuaria, Sí. necesitamos, ¿no? Yo siempre cuento que es una anécdota, ¿no? Que antes en las estaciones de tren el encargado tenía la obligación de medir la lluvia. Un pluviómetro Sí, tenía. un pluviómetro tenía ahí de metal que cumplía Sí. con las normas y con el telégrafo pasaba a Buenos Aires. Estoy hablando hace 100 años atrás, ¿no? La cantidad de lluvia caída. Entonces tenemos la mayor densidad de puntos de medición en el 1922, Mirá. hace más de 100 años. O sea Eso, que se podía hacer en esa época ya se podía hacer un mapa sí. de la cantidad de lluvia caída en... Tengo registros de lugares más inhóspitos de la provincia donde había una estación de tren y había lluvia de... O sea, eso ha Eso. quedado en el tiempo, eso debería mutar, digamos. Sí, pero bueno, al no estar clausurar el tren todo eso, tendría que haber... se pero no- clausuró todo y bueno, también esa parte también se perdió, digamos, ¿no? Claro. Después a duras penas, O bueno, cada pueblito donde pasaba el tren tenía un pluviómetro. Sí. Qué bárbaro. Bueno, lo que son ahora lo que reemplazan las estaciones experimentales, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el INTA, ¿o no? Sí, tenemos estación automática que, bueno, que nosotros manejamos unos 10, 15, 20 en toda la provincia Sí. y te mandan un dato ahora por un chip de celular, digamos, 4G, 3G, cada 10 minutos, o sea, la temperatura, la lluvia, la humedad. Qué bárbaro. Entonces Bien. eso ya en ese, digamos, tenemos que volver, pero bueno, eso requiere toda una atención, obviamente, porque, bueno, El hecho de que en todos los aeropuertos tenemos a alguien que lea y que sí. pronostique, en todos los aeropuertos, o No, simplemente o sea, como observador, tomar datos y nada. o sea, digamos, son los pronósticos que hacen aquí desde para esta zona en Córdoba. ¿Sí? Ahí manualmente se levanta cada hora por el tema de Está en Paja aviación. Blanca, Sí, aquí en el aeropuerto, el aeropuerto y de Paja en Blanca. las termas también. Sí. Hay una estación convencional, hace un observador cada hora, abre las puertitas y ve Claro. cuánto está haciendo, Sí. cuánto ha llovido, tenemos viento. Y nosotros en Sí, INTA... de las sí. lecturas sí sé, pero del pronóstico en sí, de una lectura de una imagen satelital, por ejemplo, y de la proyección que pueda tener No, eso esa. hacen en Córdoba, para el NOA, ¿no? Ahí está. Sí. Claro, está bien. Únicamente Córdoba pensaba que lo hacían todos los aeropuertos internacionales. Características No, los internacionales. pronósticos no, o sea, dependen del nucleado, digamos, los observadores, los meteorólogos que hacen los análisis de los mapas, O sea, eso la está en falta de Córdoba. centralización, la falta de descentralización que hablábamos recién, Sí. es eso también. Está el observador, obviamente entrenado todo ello para la observación, no para hacer pronósticos. Bien. Y por ley, eso no, también, el servicio meteorológico por ley tiene la facultad para emitir alertas. Claro. La única entidad, ¿no? La única entidad. Sí. No, porque hay algunos que sí se auto Sí, pero hay que tener cuidado. Digamos, pronosticadores. siempre se tiene que basar en lo que... Científicamente, Sí. claro, obviamente. Bien, bueno, quería un poco para entrar en el tema. Ayer recibí un informe del Servicio Meteorológico Nacional y se fue cumpliendo todo. La tormenta en Buenos Aires, en algunos casos caída de granizo, nieve en los lugares del litoral. Y decían de un frente frío que podía cambiar la temperatura para el fin de semana, pero también hablaba de vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en el centro y norte del país. Cuando empezó a salir viento esta mañana, digo, che, se están cumpliendo todo. Sí. Eso forma parte de lo que va cambiando. Bueno, eso también requiere, digamos, digamos, los pronósticos son cada vez mejores, ¿no? ¿No? Tenemos satélites, ahora tenemos unos radares, Sí. Tenemos los grandes centros, digamos, climáticos en el mundo, Estados Unidos, Europa ya manejan eso cada vez mejor, digamos, con más precisión, ¿no? Antes era todo manual y Sí. un tipo que centro de presión y bueno, más o menos. Sí. Pero Yo ahora, lo tengo cabecera WinGur. Sí. sí. Lo tengo Pero ahora, cabecera, digamos, que es tenemos navegación, eso. tenemos una capacidad computacional, digamos, Ajá, tremendo con supercomputadoras, digamos, que hacen cálculos, miles de cálculos al instante, digamos. Claro. Entonces, por ende, los pronósticos son cada vez mejores. Más precisos. Sí, más precisos. Más preciso. Sí. ¿Eso pasa en todos lados? ¿O Sí, en solamente todos lados. determinados Digamos. lugares No, en general donde tiene sí. esa capacidad Sí, técnica? porque ya abarcan, digamos, todo lo que es la meteorología. Sí. Eso también quiero, digamos, tenemos que tener una visión holística,
porque no es el límite de la provincia, ahí termina el Sí, tiempo, el clima, ¿no es cierto? Tenemos que ver sí, eso a sí. nivel macro. Y si queremos hablar más adelante del tema niño, Sí, por ejemplo, ese es el objetivo. Casualmente iba a preguntar, antes de hablar del niño, que da la sensación que vamos a tener un cambio notable, lo vamos a ver en este proceso de verano que vamos a tener, por lo menos nosotros aquí en Santiago, pero ¿qué está pasando? Que antes del verano está pasando todo esto. ¿Forma parte del niño también? sí, bueno, ¿El anticipo? al principio hemos hablado de, digamos, de lo que son los pronósticos a corto plazo, ¿no? Lo que está Sí, pasando de aquí, bueno, que va a pasar de aquí a 2, 3 días, ¿no? sí, Hasta 5, 7 días ahora. Ese es una alerta de un pronóstico a corto plazo, ¿sí? Después tenemos, digamos, pronóstico a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, de aquí 2, 3, 4, hasta 6, y incluso ahora hasta 9 meses, digamos, ¿no? 9 meses de O sea, pronóstico. pero no puede decir cuánto va a llover en el mes de mayo, No, abril, pero pero sí tendencias, ¿no? Porque está todo estudiado, medias de digamos. temperatura Sí, y de precipitación, sí, por ejemplo. digamos, sabemos que en el NOAA, en esta parte, digamos, un evento niño viene casi siempre acompañado con mayor lluvia, ¿sí? Por decirlo así, ¿sí? Porque eso, digamos, si analizas, digamos, todos los eventos niños en el pasado, porque hay, digamos, reconstruido todos los eventos niños hace 100 años atrás, digamos, a través de los estudios, los alumnos científicos han hecho el trabajo de ver cuántos han producido los eventos niños y niñas en el pasado. Y se cumple porque ven picos, ¿no? Bien, ¿Eh? Digamos, hace unos 4 o 5 años hemos tenido una sequía muy grande claro. en el país, y ese era un evento niña y cumplía. Eran 3 niñas, sí, consecutivas, también que no había pasado en más de 70 años, que eran 3 años seguidos. Claro. Y bueno, ahora estamos transitando, a partir de diciembre ya un evento niño y ¿Pero es un solo niño o son dos? bueno, no, o sea, viene este año y esto, o sea, se va a potenciar, por eso le dicen super niño, ¿sí? O sea que vamos a tener un super niño. Bueno, ¿Ya no, empezó o va a empezar? no, ya estamos transitando hacia, porque se ve que todo lo que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con, digamos, la temperatura del Océano Pacífico a la altura Sí, de Lima, Perú, se desplaza o se enfría, digamos. corriente, sí. Entonces todo tiene que ver y todo dónde vienen los vientos, esas cosas que vienen acompañados. Son procesos muy significativos y abarcan grandes regiones, ¿no? O sea, si por ejemplo ahora tenemos un niño aquí en América Latina, quiere decir que al otro lado del Pacífico, en Indonesia, Australia, tiene sequía, ¿sí? Entonces, esto, digamos, está todo Oh, Dios ligado, mío. ¿sí? Todos los grandes incendios que hemos Bueno, visto hace unos tenemos años. Europa, Sí. lo que está pasando. Sí, el niño y la niña por ahí tienen un poquito menos de incidencia en el tiempo y clima de Europa, ¿no? Bien. Pero más bien en Asia, Oceanía, América Latina. Sí. Y cuando vayamos cambiando de estación, es decir, el proceso de sequía que hay en Europa viene de intensa lluvia para nosotros. Es así No, esa relación proporcionalmente, no necesariamente no. tiene que ser así. Son Son dos diferentes cosas cosas, sí, distintas, porque uno dice, está en el pensamiento bien popular, obviamente, decir, che, mirá lo que está viviendo Europa, qué veranito que nos espera, ¿no? Lo No, primero que dice, no, no no necesariamente es eso. necesariamente. Así que hay que Así. despejar esa duda. Sí. O sea, pero sí lo que podemos ver, digamos, y por eso estamos un poco preocupados, no quiero dejar ningún mensaje apocalíptico ni nada, pero digamos, tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Porque bien, estamos viendo, porque hay boyas, digamos, en el océano que miden Claro. la temperatura y están marcando un evento de super niño, o sea, un evento, no un niño común, sino un niño potenciado, digamos, ¿sí? Y eso, y si vamos a otros años, creo que el último grande que fue en el 97-98, Sí. que dejó inundaciones en gran parte del litoral, por ejemplo. Eso podemos reconstruir lo que pasó en esos años, ¿no? Y por eso tenemos que tener un poco de cuidado. Esas huellas que son la información Sí. para procesar, han estado siempre. ¿Con qué cambios en ese proceso, en esa toma de datos que Mm. tiran a boya? O sea, ¿ha producido un cambio también? De repente tenemos un cúmulo de información que me lo ha dado en la semana. Sí. Y a lo mejor ahora es distinto. En 3 días ya
esa información me está cambiando. No, ¿Pasa pero eso? toda No. esa información, que son miles, capaz que millones Sí. de datos que vienen y cada en segundo, cada 10 segundos, uno lo puede programar. Ahora tenemos, digamos, el poder de analizar esa información, porque Claro. tenemos computadoras que son, Antes no era papel a tenías que papel o una esperar el computadora proceso. que abarcaban en Sí, una me acuerdo cuadra. de cintas abiertas, Sí. esperar Y ahora no, tarjeta. ahora Ahora es hay instantáneo. supercomputadoras. Sí. Está bien. Eh, hay una frase que, o mejor dicho, extraigo, Howard, lo que decía recién, que no es una cuestión apocalíptica, sino esto es algo que es real, que va a venir, que ya estamos transitando y que por ende hay que entenderlo, analizarlo, observarlo y tomar las medidas adecuadas, ¿no? Sí. Este super niño que viene, ¿cuándo vamos a empezar a verlo? Bueno, de hecho ya lo estamos viendo un poco, ¿no? Lo que Con todo estamos, esto, claro. porque digamos, fíjate la humedad que hay fines de julio, principios de agosto, sí. no es normal eso, ¿no? Claro. Las Anoche teníamos 90 de humedad Sí, sí, con sí. una neblina Bueno, enorme. para los primeros días de agosto eso no es normal. Claro. Y fíjate también en lo que pasó en las cataratas. Ajá, Las pasarelas estaban clausuradas porque era un caudal, de una agua lluvia. impresionante. Sí. Bueno, todo eso tiene que ver. Y por eso ya estamos Estamos viendo en las pleno consecuencias. proceso. Las grandes nevadas en el sur, las lluvias que hubo en Chile. Las inundaciones ahora en provincia de Buenos Aires de Sí. ayer. Sí. No es normal tampoco para esta época. Porque el invierno, por lo general, digamos, agosto, y bueno, en gran parte del país, agosto y julio son los meses más secos, digamos, ¿no? Y bueno, y hemos tenido ya dos eventos grandes en Buenos Aires, el viernes pasado y hoy, Claro. ¿no? Sí. Así que, y eso tiene que ver Con el super niño. Con el niño, sí, por Y niño. nosotros en el norte, porque, a ver, un poco para ver si cuál es la idea. Nosotros en Santiago, por lo menos, que somos una provincia mediterránea, recibimos agua de la cuenca norte y nuestra propia agua que nos llega. Sí. Entonces, esa conjunción es la que me preocupa a mí. ¿Es preocupante o no? Bueno, si va a llover más en la cuenca, por ejemplo, de Sal y Dulce, uno tiene que estar preparado, ¿no? Sí. Tenemos, por eso yo hablé de la visión holística, ¿no? Tenemos que ver esto a nivel al menos de cuenca, Sí. no del límite geográfico de la provincia. Hay que porque pensar no tiene como sentido. cuenca. O sea, tenemos que hablar tenemos que estar, digamos, tomar medidas consensuadas entre las provincias, digamos, sobre todo Tucumán. Por ejemplo, para Salta. para graficar algo, hay que hablar con la gente de Salta por Cabra Corral para ver cuánta agua nos baja. Sí. O Tucumán, el Cayal, y así sucesivamente. Sí, Así. y tiene que haber pues, cuándo van a abrir las compuertas y cuánta agua. O sea, tenemos que tomar esos pronósticos para que ellos puedan regular eso de mejor manera. Y, digamos, aguas abajo también podemos anticipar un poco eso, ¿no? Sí. Y por eso yo quiero dejar en claro aquí, y eso siempre trato de difundir, que nosotros nos tenemos que basar en personas serias, ¿no? Gente que está trabajando en el tema, ¿no? Claro. Porque lo que estoy por ahí viendo, que por antes esos eventos que hemos tenido en verano, que cada uno en Facebook y en Instagram ahora uno sube una cosa apocalíptica que no, y Sí, eso asusta y eso no es bueno. No es lo correcto. Porque digamos, para que después una alerta verdadero, digamos, se tome en serio, Sí. tiene que haber una credibilidad, ¿no? Porque si después el alerta no se cumple, la gente empieza a perder la credibilidad del sistema. Sí. Entonces, por eso tenemos que basarnos en las instituciones que están trabajando en O sea, creerle únicamente al Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo. Por ejemplo. En los alertas. O los organismos que se basan en el servicio meteorológico, no un particular que por ahí tira Claro, las cartas. Por ejemplo, creo que la provincia tiene estaciones experimentales también Sí. Que están en comunicación y están articuladas con el servicio meteorológico, ¿no es Sí, cierto? sí. Y así tiene que ser, ¿no? Y así tiene que ser. Sí. Está bien. Eso es más que nada pensando en lo que es la actividad agrícola-ganadera. Sí, pero también el tema de lo que sería el manejo de la cuenca y de lo digamos, del Bien. caudal, ¿no? Una cosa es la cuenca, que puede haber una cuestión natural de control, que son nuestros diques. Sí. Son los que miden, será Salta, Tucumán o Santiago, tienen forma de medir, o Termas, tienen forma de medir Sí. cuánto caudal largan a la cuenca. Ahora,
¿qué pasa con la intensidad de lluvia en los centros urbanos? Ajá, bueno, ese es otro tema. Claro. Ese es otro tema, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta, más allá de lo que es el niño y niña, que estamos transitando un cambio climático, ¿no? Sí. Por ahí mucho no, pero hay un cambio climático. Yo creo que el 99% de la ciencia está Pero convencido. que todavía hay gente que Sí. discute eso. Bueno, No. sí, algunos que sí, pero yo no quiero entrar en eso. El cambio climático podemos discutir si es provocado por el hombre o son ciclos naturales, ¿no? Pero que está. Pero que está, que está. Claro. Entonces, eso va, lo que se pronostica, digamos, de aquí a fin de siglo, o sea, de aquí a 70, 60 años, que digamos, los eventos extremos van a ser más extremos, ¿sí? O sea, las lluvias por ahí suelen ser más intensas, Sí. pero por ahí las sequías a su vez también. Ah, correcto. Está bien. ¿Sí? Está bien. O sea, los extremos van a ser más pronunciados. O sea, eso sería el cambio climático. Sí. Ahora que tenga identificación como niño niña es otra cosa. Sí, porque eso ya son, digamos, pero asumado eso, tienen eso. Entonces va a potenciar el niño y niña por el cambio climático. Claro, y en ese sentido, nosotros, bueno, usted trabaja y se especializa y va a ser doctor en agrometeorología, ¿así sería? Sí, bueno, sí, Sería así sí, no es tan así, bueno, pero sí. pero estaría Sí, muy vinculado con la parte rural, la actividad sí. O sea, ¿qué se puede hacer con los pronósticos en el manejo agropecuario? agropecuario, ¿no? Sí. está bien. Que eso es que los países del mundo han entendido que hay una economía Sí. que no hay que descuidar. Y la mejor forma es capacitar a esa gente, obviamente, a través de la agrometeorología. Sí, porque digamos, si podemos, por dar un ejemplo, si los pronósticos, yo te puedo decir, bueno, aquí en 6 meses va a haber sequía, el productor va a poder tomar medidas, ¿no? Puede elegir, por ahí, si va a ser un año seco, puede elegir un cultivo un poco más resistente a la Claro, sequía, o si no, y no va a perder la siembra. claro, ¿no? sí. Y está protegiendo, o sea, los países lo ven en el macro. Están protegiendo la producción y al mismo tiempo está protegiendo al productor que debe invertir con certeza de poder recuperar, no más allá de que es una actividad riesgosa. O sea, para la sequía del 21-22, el país perdió $15 mil millones de ingresos. 15 mil millones de dólares de ingresos. Sí. Pues solamente por la falta, digamos, de lluvia y, bueno, por ende la cosecha, pues, pésima, digamos, ¿no? Uno a veces lo mide en lo macro, pero queda mucha gente afectada por eso. Sí, ¿no? y Eso toda la impacta cadena, en el empleo, toda la cadena, en la actividad multiplicadora de economía. el contratista. Claro, no vende cosechadora, no vende combustible. Todo Es todo un tema. Como está impactando en cualquier economía. Ahora, vuelvo a la parte urbana porque yo vivo en la ciudad. Sí, pero ya. Sí, bueno. A ver, sin entrar dentro del alarmismo, pero sabiendo de que es una situación complicada la que vamos a atravesar en el verano, ¿no? Sí. A la sensación. Sí, porque si, digamos, se llega a cumplir el tema de la lluvia, Sí. Al crecer la ciudad, o sea, uno pone la imagen satelital del año 2000 o 1990 con este de ahora, Sí. ve que la ciudad Es mucho, ¿no? Muchísimo. Claro. ¿No? Ahora baja para el sur y parece no termina más la ciudad. Claro. ¿No? Entonces todo eso hace que se infiltre menos el agua, ¿no? En el suelo, porque todo es cemento. Claro. ¿sí? Por eso yo siempre digo, tenemos que hacer las plazas, o tenemos que, en el plano urbanístico, digamos, de las ciudades, Sí. tenemos que empezar a pensar en reservorios, ¿no? Para captar ese, digamos, excedente de agua, para darle utilidad más luego, o para que no fluya todo, bien. digamos, al mismo tiempo, ¿no? Está bien. Y tenemos que generar, por ejemplo... Y el reservorio lo que hace también alivia el drenaje Sí. general. Sí. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta eso. Y no solamente hacer plazas de cemento, como tantas veces, pero, digamos, empieza en la casa, ¿no? Según la ordenanza municipal, sí. el 30% del lote de cada casa tiene que estar descubierto, sin construcción, ¿no? Ahí está. Está escrito eso hace 50 años. Tiene que haber 60, tierra, digamos. Sí, porque justamente para favorecer la infiltración. Si hacemos todo techo, toda esa agua se va a la calle y satura los desagües. Sí. Por ejemplo, una particularidad,
todas las plazas que se, y que incluso creo que fue una medida que se tomó, por lo menos aquí en la ciudad capital, no se podía tocar ningún árbol. Ya. No había que tocar ningún árbol. Se debían conservar la especie, Sí. que forma parte de la forma natural que tiene la decantación también. Del Sí, agua, sí. ¿no? Sí, porque los árboles también a su vez, si vamos a tener por hoy día mucho calor, aquí deberíamos forestar la ciudad, ¿no? Con especies obviamente adecuadas para la zona, pero digamos tenemos que forestar, porque ¿qué hace? Atenúa mucho la temperatura en verano. Fíjese el barrio este de Cabildo, Sí, que tiene muchos árboles grandes, sí. y si lo compara con un barrio nuevo, o sea, Sí, en son diciembre, árboles que llevan muchos años. pero digamos, Claro. fíjate la diferencia en temperatura, Sí, son sí, fácil 5 grados. sí. Y a su vez, los árboles también, digamos, ante un evento de mucha intensidad de lluvia, los árboles, digamos, el follaje, digamos, la Sí. copa, también hace, digamos, que... Sí, y eso es realmente así, porque, por ejemplo, cito un ejemplo, el ingreso a Colonia Carolla de la Ruta 9, Ajá, toda una cortina de árboles, sí, sí, que me imagino fue pensado en su momento como cortina de viento, sí, también. pero lo que generó fue un microclima en eso, que Sí. es realmente fantástico, es notable la diferencia. Sí. ¿Es así? Sí, No sí. sé si lo ubica usted, Sí, 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 el hoy ingreso a pasaron, Colonia sí, Carolla. sí, sí, sí. Sobre la Ruta 9, lo que hay cuando se entra a Colonia Carolla, Sí, o sea, es nuestros notable. abuelos ya tenían pensado eso, porque ya han vivido todas estas cosas también. Porque yo digamos, tengo registro del año 43, de aquí de la banda, ¿no? Ajá. Que ahí había una cosa de algodonera que tomaba registro con la prolijidad, eso y todo escrito a mano, con el observador. Y había días de 43 grados también, en el año 43, 42. 43 grados. Sí, ¿sí? Entonces, no es de ahora el calor, siempre he vivido con calor, digamos. Toda la Ahora vida. por ahí puede ser más extremo, pero tenemos más cemento, tenemos más construcción. Entonces tenemos que, bueno, tenemos que Y creo empezar. que era distinto porque no había tanta, como dice usted, construcción, tanto pavimento, No, que de repente le permitía airearse un poco más rápido a lugares donde uno reside. Ahora, vuelvo al tema. El ciudadano común, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta por lo que viene? Porque usted me dice, vienen lluvias más intensas de lo que conocemos, pero mucho más intensas de lo que conocemos. Sí. En poco tiempo, y eso es lo que creo que ningún sistema de drenaje en el país está en condiciones de soportar una no, embestida pero de por lo esa menos por ahí naturaleza lo que cada uno puede hacer es tener por ahí el techo en lo en posible condiciones. limpio, el Los tema de desagües. los aguas, las hojitas, ahora que he visto que caen las hojas, tener limpio eso por lo menos, ¿no? Sí, Y no dejar la basura en las canaletas, en el cordón, bueno, cosas sencillas que cada uno por ahí puede hacer, que si uno si suma todos los esfuerzos, digamos, en una ciudad, es significativo, claro, ¿no? si sos un buen ciudadano, no te favorece vos, pero tampoco, por ejemplo, sacar la basura de deshora cuando es época de lluvia. Sí. No. Claro, O por sea, ejemplo, ¿no? y no tirar la bolsita en la sequía, y bueno, son pequeñas cosas que cada uno puede hacer, digamos, y tenemos que concientizar un poco a la población en eso, ¿no? Ajá, Y yo bien. creo que ahora los jóvenes, los chicos jóvenes a través de la escuela, por ahí tienen un poco más de concientización en ese tema, ¿no? Sí. Bueno, que creo que lo tomaron más en serio y creo que cada vez más tenemos que tener en cuenta. Porque- Howard recién dice, si eso se cumple, la verdad que vamos a ver días o lluvias intensas con mucha complicación. ¿Y qué posibilidades hay de que dentro de ese, si se quiere, dentro de ese algoritmo, qué posibilidades hay de que realmente se cumpla? Hay una forma que si yo, de 1 a 10, No, bueno, eso no se puede. no se puede decir, pero digamos son tendencias, ¿no? Son O tendencias. sea, Pero las tendencias no han fallado hasta ahora. no han fallado porque fíjate que la lluvia que hemos tenido este verano aquí, Sí. que ha sido bastante, Sí, ¿eh? Eso ya también lo habíamos visto. O Sí. sea, en marzo, fíjate, por ahí hablé también en algunos medios y decía que esta humedad iba a perdurar hasta el mes de julio. bien. Y fue así, ¿no? O sea, los pronósticos, como Y ya he estamos dicho... en agosto todavía con Sí, una humedad del 90% anoche. bueno, y eso no es normal. Pero y en marzo, Sí, los pronósticos a largo plazo de 5 o 6 meses sí. ya decían que había una tendencia alta de humedad en el ambiente, no de lluvias intensas, porque aquí en invierno no llueve casi nada.
¿no? Eso no va a cambiar ahora tampoco. Pero estas llovinitas, esa neblina Sí. en agosto, eso también es humedad que... La vamos a tener. ¿sí? Eh, ¿Es agua nada más? ¿O viene viento, viene piedra por la intensidad? Porque estamos hablando de una intensidad, un Bueno, super niño, que es agua nomás, o bueno, digamos, no se puede, digamos, granizo siempre hay, digamos, ¿no? En primavera, ese octubre, noviembre. puede pasar en Puede marzo, ser. en junio, en julio, en Sí, enero. pero más bien en primavera, cuando Sí. estamos en el cambio entre primavera y verano, Sí. cuando salimos del invierno, esa es la mayor incidencia ¿no? de granizo. Lo que sí, al cumplirse, llegar este pronóstico del niño, vamos a tener más nubosidad, ¿no? Ah, va a haber más. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Por ende, no vamos a tener esas temperaturas extremas en tendencias generales. Sí vamos a tener 40 grados, pero no vamos a tener esos, digamos, porque, digamos, ¿qué hacen las nubes? Que atenúan un poco las temperaturas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no, o sea, este verano no hemos tenido tampoco esos calores, sí, uno que otro día. No, la verdad que no. Pero Más, bueno. más que nada hemos tenido lluvia. Mucha, Sí. mucha Bueno, lluvia, muchos eso días está de lluvia. ligado a eso, ¿no? Porque Ajá. va a haber mucha nubosidad. Claro, En invierno pasó lo mismo, no hemos tenido casi invierno, nada. o muy poquito hemos Un tenido. solo día, creo que antes, entre el 20 y el 25, un solo día. Sí, Pues nada. bien, bueno, eso también cumple con esto, por la humedad, las nubes, porque aquí las heladas siempre son en noches despejadas, Claro. ¿no? Porque no se puede, bueno. No, y en años hemos tenido hasta en marzo o en abril bajo cero en algún momento. Sí, en algunos años En excepcionales, algunos sí. años. Sí. Sí, Sí. sí. Así que este año no, y Nada. bueno, esos son patrones que dije, bueno, Que marcan que estamos dentro y de te podría haber dicho, al cumplirse este pronóstico en marzo, Sí, te podría haber dicho, no vamos a tener un invierno fuerte. Y así fue, claro. hasta el momento por lo menos, ¿no? Sí, Y bueno, y así fue, porque son tendencias, digamos, al haber más humedad, más nubosidad, Sí. no vamos a tener frío, y Claro. en verano no vamos a tener tanto calor. bien. No solo esto, a ver si más o menos marcamos una definición. Como no sabemos cuándo realmente va a tener el gran impacto del niño, pero usted me dice que estamos transitando, obviamente, por lo menos están haciéndose ver los signos de que estamos dentro, ¿no? Ahora, la actividad, por ejemplo, escolar, termina en el peor de los casos, mediados de diciembre. Ajá. Hasta esa época, vamos a suponer, a ver, claro y concreto, entre fines de octubre y mediados de diciembre, ¿es la centralidad del superniño Sí, o no? justamente en esa época. Ah, Porque estamos viendo algunos bueno, que realmente van a estar por encima de la escala. Entonces sí, eso. ese sería la centralidad del Sí. superniño. Sí, de aquí a 4 meses sí. Esto, o sea, más allá, mucho más allá no se puede ver. Pero digamos, están viendo que el pico del niño se va a producir en noviembre, diciembre. Ah, bien. Lo que pude ver el otro día, sí. Claro, y por lo general, que suele ser enero o febrero, ¿cómo son los niveles de lluvia en Santiago? Entre Bueno, febrero y el enero? mes que más llueve es marzo, Ajá. históricamente. Ah, sí, Era marzo, sí, pensaba sí. que era al revés. No, no, no. Mira. Marzo es el mes que más llovedor. Ajá. Y por ende, todos los problemas de caudal del río Dulce, Sí. por ahí se producen saliendo del verano, ¿no? Porque esa ya no la se viene tenía. acumulado, digamos, el perfil de los suelos está, porque no es lo mismo una lluvia de 50 milímetros en octubre que una lluvia de 50 milímetros en marzo. Por la Porque humedad del suelo, ya está todo saturado, claro. porque ya viene acumulado, digamos, Sí. acumulando Sí. la precipitación de lo que cayó, digamos. Entonces, por ende, fíjate, los caudales más altos en el río Dulce se producen en fines de marzo, principios de abril, normalmente, en un año normal. Ajá. ¿Sí? Este año también fue así. Digamos, eso así. Y en todas las cuencas, ¿no? Claro, O sea, está bien. Es decir, la centralidad, atención, esto es un dato real, porque es la centralidad que observan las proyecciones entre mediados de octubre a mediados de diciembre, Sí. para hacer algo cerrado, ¿no? Sí. Claro, yo pensaba que en enero y febrero eran uno tenía, no sé,
Por lo menos el año pasado me daba la señal que Sí. había llovido más. Bueno, pero estoy hablando de promedio, ¿no? Promedio. O sea, de 30 bien, años, está bien. o sea, Está bien, está bien. eso también es otra cosa que por ahí podemos entrar un poco, porque por ahí siempre dice, ¿cómo está el clima hoy? Ajá, No, es decir, ¿cómo está el tiempo hoy? sí. El clima es de Eh, 30 años atrás, y el Bien. tiempo es lo que pasa. El Está tiempo es lo que pasando está pasando ahora. Sí. Está bien, correcto, está bien. Eh, ya tenemos más o menos configurado qué puede pasar. Lo mismo que el proceso este que hablamos de mediados de octubre a mediados de diciembre se cumple en las ciudades y en la zona rural, Sí. o tiene mucho que ver también la generación. Porque, a ver, para los vuelos aeronáuticos tiene mucho que ver las térmicas, por ejemplo, ¿no? Sí. En este caso, y las térmicas también marcan o sea, es un alimento para las tormentas, para los cambios de Sí. tiempo y todo lo demás. Digo, esas térmicas son distintas en las ciudades que en lo Sí, rural, pero más o menos, porque digamos, por lo que condensa la temperatura, digo, las grandes ciudades, ¿no? no, o sea, digamos, sí hay microclima en la ciudad, digamos, Claro. eso es indudable, digamos. ¿Y eso favorece o perjudica al niño o al super niño? No, porque digamos, la superficie de una ciudad como Santiago no es lo suficiente. Por ahí estamos hablando de San Pablo, de Ah, está bien, México, está bien, está DF, bien. Sí, digamos. digamos, por la tormenta. Por ejemplo, una tormenta tiene de diámetro, ¿cuánto tendrá? y depende. 70 kilómetros, Sí, más o menos, sí. ¿no? No, eso no. Claro. Pero lo que sí por ahí, digamos, lo que por ahí en verano podemos ver que en una parte de la ciudad está lloviendo y en otra parte no. Sí, sí. Pero digamos, 2 días después puede ser diferente. Pero no es significativo, No. digamos. A lo largo, es promedio, es más o menos igual, ¿no? Sí, pero las En toda la tormentas zona. que estamos haciendo referencia, en toda la ciudad cae lo mismo. O sea, Sí. es la realidad. O O en sea, gran parte de puntual, la es una provincia. tormenta puntual, Sí, digamos, puede diferir. Digamos, uno por ahí está en el oeste, sí. en Loma de Golpe está lloviendo y en el sur no. Bien. ¿No? Pues son 10, 15 kilómetros, que bueno, que eso sí influye. No me has contestado si es con granizo o Ya. con viento. Si es sin No, tormenta, viento, o sea, tormenta. Digo, ser- un cúmulo que veo que viene, digo, bueno, che. digamos, si se cumple, digamos, no, son tendencias, ¿no? Sí, estamos hablando de tendencia. Pero sí, o sea, si viene en lluvia, eventos, digamos, de bastante intensidad. Sí, O sea, vamos a tener precipitaciones en corto plazo muy intensas, digamos, lo que hemos tenido ahora en parte del verano, sí. con el que no dejaba de llover todos los días. Bueno, algo parecido a eso. Bien. ¿No? Entonces, no solo para ahora, sino para siempre, evidentemente, hay que prestar más atención y saber entender las alertas, Sí, porque no dejan de ser las alertas una información que te puede o no afectar, seria o no. sí. Cuando andas en la calle, tengas que viajar o trabajar, lo que sea, hay que Sí. prestarle atención a las alertas, ¿no? Sí. O sea, sí son alertas. Alertas del servicio meteorológico, Sí, oficiales, digamos. hablando, ¿no? No de lo que manda por Instagram, Facebook. No, No. de entidades oficiales. Sí. No, fake Eso no. hay que tomar. No, pero es justamente es un problema mundial, ¿no? Ah, sí. Digamos, hay gente que por ahí de malintencionada, por ahí. En Europa pasa lo mismo también. ¿Estás Lo ahí? que pasa es que, o sea, sobre todo, ¿cómo puedo decir? Eh, en lugares donde, o sea, por ejemplo en África, ¿no? Sí, Recién la gente está accediendo a información a través de su celular, ¿no? sí. Y es muy fácil manipular a la gente por ahí, ¿no? Ah, bien. ¿No? Sí. Con una cosa falsa, qué sé yo. Tomo información real de un mapa Sí. o de... O lo exageran. Claro. Y no, es porque, digamos, todo el sistema depende de la credibilidad de lo que hablé al principio. Bien, está bien. Advertencias reales. Sí. Entonces, nos tenemos que fijar y manejar por entidades, organismos oficiales, ¿no? Bien, está bien. Bueno, algo que crea interesante, sobre todo pensando más que nada en lo que viene. Ya hemos hablado para el que tiene actividad en lo rural y también en lo urbano, Sí. ¿no? Algo interesante como sobre todo para hoy que estamos flojos en materia económica, un impacto fuerte climático puede desbaratar cualquier economía del mundo. En definitiva es así. Sí. Hoy la realidad es esa, ¿no? Sí. Porque tiene un impacto enorme. Sí. ¿Qué crees que sería inconveniente que se sepa tanto para los que vivimos en la ciudad como los que vivimos
Bueno, o los que viven en el el campo. tema de la lluvia para el campo de secano, por ahí viene bien, ¿no? Hemos tenido una cosecha récord de soja en esto, a partir del mes de abril, Sí, que estaban las filas de camiones en el puerto de Rosario, se nos daban abasto. claro. Y eso tiene que ver con la lluvia, digamos. Pues la parte de secano, por ahí esta lluvia le viene de 10, ¿no? Ah, Y bien. los años niños por ahí responden también a todos los rendimientos altos que han tenido, digamos, en el Pampa Húmeda Sí, y en otras partes del país. Pero bueno, pero bueno, si uno habla con un, depende si uno para hablar con un productor de grano o productor de ganado, bueno, no es diferente, ¿no? Si ellos quieren pastura, quieren captar agua de lluvia para las represas, para tener agua para las vacas y bueno, yo creo que eso para ellos les viene bien, pero sí tiene que estar preparado, ¿no? sí, Si sabemos que va a llover, el productor que quiere, digamos, captar agua y lluvia en represas, ¿no? Si son represas que hay mucho en el interior, tiene que estar bien limpio el tema de lo que dicen el área de captación, las regueras, ajá, tiene que estar limpia, ¿no? bien, Tiene que estar bien bien, 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 nivelado bien, bien, para que capten la mayor cantidad de agua, bien. ¿no? Y eso, y también para la gente, porque no nos olvidemos que mucha gente en el interior no tiene agua potable, ¿no? No cuenta con el servicio de agua potable y por ende captan agua en sus techos, en aljibes, ¿no? Sí, Hay un montón sí, de sí, personas todavía que, bueno, esos techos tienen que estar limpios, si se viene mucha lluvia, tratemos de captar agua. ujú. ¿Eh? Por ende, tienen que estar bien limpias las canaletas del área del techo, digamos, y todas esas cosas, pero la gente, para que pasen los días, los meses poco más secos Y después. para lo urbano sería que ser más ciudadano y no Bueno, ensuciar tanto la tratamos. ciudad en Sí, época de y esto. tratemos también de incorporar, y eso por ahí pues deja dicho que si entregamos unas casas, que están entregando muchas casas, también entregámoslos con un árbol Ah, en bien, la vereda. bien, Por ahí la gente por ahí corta el árbol, no, porque deja sucio la vereda, no, esas cosas. Pero tremendo, no, tenemos que conseguir, digamos, por lo menos en cada casita un árbol. claro. Vamos a tener sombra, vamos a tener, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que empezar, porque estamos viviendo en una zona semiárida y ahora por ahí estamos pasando por un año con un poco más de exceso de agua, Ajá, ¿no? Pero seguramente en unos años estamos hablando y vamos a tener esta conversación y estamos hablando de una niña y vamos a tener una sequía bien, que no saben qué hacer. está bien, Entonces, esas cosas, digamos, esto no es de ahora, tenemos que pensar esto a largo plazo. a largo plazo. ¿Eh? Bien. Tenemos que estar preparados. Planificación, Planificación. Tiene planificación. que ser digamos, una política de Estado, digamos, por decirlo así, Sí, para tener lo que se va a venir, ¿no? correcto, está bien. Buen, Porque buen mensaje, ingeniero. Eh, ¿Extrañó Argentina o no? sí, ¿Se sí, extraña Argentina o no? sí, Digo, sí, le pregunto en holandés. sí, no, pero sí, ahora hace 3 años que estamos viendo ahí y sí, bueno, por ahí cuando estoy allá extraño mis cosas aquí, cuando estoy, o sea, son cosas, ¿no? Así, Sí, cuando sí, uno hace lo que yo hice, que de venir a los 25 años así como una especie de inmigrante, y siempre vas a ser un sapo de un poco de otro pozo, ¿no? Por más que uno hace muchos años, pero bueno, aquí soy el holandés, allá soy el argentino holandés, ah, bueno, sí. sí, sí, bueno, como, no sé. Está bien, está bien, está bien. Sí. Bueno, ¿cuánto le queda para ser doctor? Bueno, si todo sale bien, Un un año año. y pico, sí. Ajá. Si todo Bueno, sale bien, vamos a ver. espero que la próxima vez también ya vengamos con el título de doctor. Sí, una Eh, cosita más, u- hay una cosa más para una vez hacer. que tenga el doctorado, ¿vas a residir en Santiago? Sí, sí, porque yo conseguí una beca y del Banco Mundial, digamos, y una de las promesas es, tienes que devolver la beca digamos, trabajando en el lugar, Ah, qué por bien. la misma cantidad de años que fue la beca. Ah, bien. O sea Así que que, seguro 4 años va a estar aquí, sí. Y que bueno, lo que dura la beca, digamos. sí, sí, pero bueno, yo ya creo que ya estoy bastante afincado y empezar de cero a mi edad, bueno, no No, es tan no, no. fácil Lo ya. que pasa que Pero, doctor en agrometeorología, que de repente, no sé, ¿será el único? no, bueno, no, no, ¿Hay, no. hay varios o no? En el mundo seguro que sí, No, porque no, en el mundo no. Estamos hay hablando de aquí Argentina y de Santiago, y ¿no? algunos, no sé, en Santiago no sé. En Argentina sí hay gente Sí. que se ha especializado.
en eso, pero yo creo que vamos a tener mucho auge en esto. Y bueno, por ahí el INTA está atravesando un poco Una situación complicada. complicada, pero este tipo de cosas de la ingeniería de los datos, Sí. eso va a tener auge permanente. De lo que dicen la agricultura 4.0, la agricultura digital, esto va... Pero ya llegó la inteligencia artificial ahí, sí, sí. a esa parte. Sí, Sí, obviamente llegó, no nos olvidemos de la agronomía tradicional, porque si yo pongo en ChatGPT, cosas no. Tenemos que, No, alguien tiene que recoger los datos, tiene que hacer las mediciones y todo eso. Pero vamos a eso con lo los demás, drones. el procesamiento de la información lo Bueno, hay dejamos algunos para otro. chicos que están trabajando ahora con drones que prestan servicio a los productores para ver qué humedad hay en el suelo, para ver el tema de rendimiento. Hay unas pequeñas empresitas y todo lo que es la ingeniería de los datos también permite, digamos, hacer los famosos startups, ¿no? Lo que dicen en el mundo los startups, las pequeñas empresitas Claro. que empiezan a surgir a través de Internet, Aquí la conocemos pymes o micropymes. Sí. Pero bueno, en el mundo dicen en inglés, un término que dicen startups, sí, que empiezan con un loco en su casita con una computadora. Nada más que es así. Parte digital, es distinto, claro. Está bien, sí, pero no deja de ser una pyme aquí. Definitiva, ¿no? Bueno, bueno, ingeniero y casi doctor, le agradezco la gentileza. Bueno, mucho, a su disposición. Sobre todo por el tiempo. Creo que amerita una conversación de esa naturaleza porque a veces se rompe mitos. Es bueno orientar, sobre todo porque es una cuestión muy seria, ese cambio climático que en algún momento llegó hasta la gente se burlaba de un cambio climático. Y llegó a tener un parlamento verde, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y creo que esa tendencia se está distribuyendo en el mundo. Y uno toma a la ligera y no es así. No es así, sobre todo porque son los que van a vivir todo esto y han comenzado a vivirlo son nuestros hijos. Ya no vamos a ser nosotros, pero sí, claro, tenemos que de alguna manera... No sé qué mundo vivirán ellos después, pero en materia climática, pero evidentemente es algo que está. Y por eso esta conversión esperemos haber tocado los temas que correspondían. Así que muchas gracias, ingeniero. Gracias, de nada. Gracias. Con ustedes, pequeña pausa. Hemos conversado con Howard Van Meer, holandés, vive hace mucho en Santiago, pero ganó una beca, se fue a Europa, volvió a su Holanda para recibirse y estudiar, para ser doctor en agrometeorología. Está ahora de visita, está descansando un poquito. Dentro de un año vuelve, ya vendrá con el título después. Y bueno, esto nos trae la información que hoy procesa el mundo y que de repente cuesta un poquito concientizar por sobre todas las cosas, y nos ha dejado interesantes temas en lo rural, en lo urbano, que debemos tener en cuenta.